quare tristes es anima mea, et quare conturbas me, espera en Deo, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, et in proimo ad altare Dei, aiutor nostrum in nomine Domini, Confiteor de omnipotente, Beato Maria, Semper Virgine, Beato Michele, et Angelo, Beato Ioanne Bautista, Sanctis Apostolis Petre et Paulium Nubus Sanctis et Bovis Fratres, que abecam inimis cogitatione verbo et opere, mea maxima culpa. Y Dio precor Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Bautista, Santos Apostolos Petro et Paulium Santos et vos Fratres, orare pro mia Domino Deo nostrum. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de ti, perdona nuestros pecados y conduce a la vida eterna. Amén. Amén. Amen. Miseriatur vestri omnipotente Deus, et dimissis peccatis meus perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgencia in absoluzione e renunciare in peccatorum nostrorum, Dios nobis omnipotens et misericordominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, ostende nobis Domine misericordiam tua, et salutaris tua nobis. Domine exaudi rationem meam et laborium nobiscum, oremos audera nobis quaesos Domini iniquitates nostras super sanctas Sanctorum purum et rerum mentibus instruire. Per Christum Dominum nostrum, amen. Oramus te Domine per meritas Sanctorum tuum benedictum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Exaudi Domine vocem meam, qui clamavi a te, alleluia. Dividixit cor meum, quasi vultum tuum, Domine requieram mea vertas faciem tua. Amen. Alleluia, alleluia. Dominus, illuminatio mea et salus mea quanti mevo, gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Domine vocem meam, qui clamavi a te, alleluia. Tibi dixit cor meum, quasi vultum tuum, Domine requiram mea vertas faciem tua. Amen. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias adimus tibi, noter Maria, gloria tua. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Unigenitus Christi, Domine Deus Sancti et Deus Pacis, qui tollis peccata mundi, miserere nostre, qui tollis peccata mundi, suscita deprecazione nostra, celestialis Patris, miserere nobis, quoniam solus sanctus, solus Dominus, solus Sanctissimus Christe, un santo sit in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, Pax tibi semper et devota querere voluntatem in majestate et sincero corde servire per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Concede pues somos omnipotens Deus, od qui odierna Dio unigenitum tuum Redentore nostrum ad celos ascendice, credimus ipsi quoque mente in celestibus habitemus, per eundem Dominum nostrum
nostrum Jesum Christum Filium Tuum, vita convivita regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Sentados. Lectio Epistolae Beatae Petri Apostolis. Carissimi et tote prudentes servificati in orationis, ante omnia autemus mutuam in vobis meticis caritatem continuam aventes, qui a caritas operis multitudinem peccatorum nostros. Hospitales invisens in murmuratione unus quisque sicut acceptis gratia, in alteri trum milan administrantes sicut boni dispensatores multiformis gratia Dei. Si quis loquitor quasi sermones Dei, si quis ministrat San Juan ex virtute quam administra Deus, ut in omnibus omnificetur Deus per Jesum Christum Dominum nostrum. Deo gratias. Deo gratias. Alleluia, alleluia. Gennavi Domino super omnes gentes Deus sede super sedem sanctam suam, alleluia. Non vos relinquam orphanos vado et venio ad vos, et gaudevit corbesum, alleluia. Munda cor meum alabia meum omnipotenza Garcia, profeta calculo mundas culmusa. Citame tua grata miserazione in un sanctum evangelium tuum per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere Dominus sit in colla nostra vita. Una digna competente in annunci in Evangelum sum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum et Spiritu. Ecce Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria a Deo. In illo tempore dixit Jesus discipulis suis, cum venenit Paraclitus, quem ego mitam vobis a Patre Spiritum veritatis, qui a Patre procedile testimonium per ibi de me, et vo testimonium per ibevitis qui ab initio me conestis. Ad locutus sum vobis ut non scandalisemi, aspe synagogis faciet vos et venid ora, et omnes qui interfesis vos, arbitretur obsequium se presentare Deo, et ad faciam vobis qui nomo noverum Patrem, neque me, sed et locutus sum vobis, ut convenerit ora eorum reminiscamini, qui ego dixit vobis. Per evangelica dicta, teniantum nostra delicta. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libra, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. ¿Quieres destacar? Secuencia del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Consolador que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que del Padre procede, Él dará testimonio de mí, vosotros también le daréis, porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios. Y obrarán así por no conocer ni al Padre ni a mí. Os digo esto para que cuando venga la hora os acordéis de que ya os lo tenía anunciado. Palabra de Dios, alabado sea Cristo. Por las palabras del Evangelio, la epístola dice así, es de la primera carta del apóstol San Pedro a toda la iglesia. Carísimos hermanos, sed prudentes y velad orando, pero ante todo amaos siempre unos a otros, porque la caridad hace desaparecer una multitud de pecados. Practicad la hospitalidad unos con otros, sin murmuración, cada cual según la gracia que ha recibido, comunícalo a los demás como buenos dispensadores de la gracia de Dios, que es de múltiples formas. Si alguno habla, sean sus palabras como de Dios. Si ejerce un ministerio, sea como por virtud recibida de Dios, para que en todas las cosas sea Dios honrado por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios.
Estamos celebrando esta misa del domingo después de la Ascensión. Les hago el recuerdo de que mañana empieza la novena de Pentecostés. Hay que rezarle 9 días al Espíritu Santo para prepararnos con oración. Y el día de la vigilia, o sea, el sábado que viene, no se come carne para poder preparar la venida del Espíritu Santo, como lo hicieron los apóstoles, que después de que Jesús se fue al cielo, les dijo que le esperaran al Espíritu Santo, y ellos tomaron la decisión de irse al cenáculo, y allí en ayuno absoluto y en oración constante, en alabanzas y cánticos, esperaron la venida del Espíritu Santo. Y 10 días después, el día de Pentecostés, que coincide con una de las fiestas judías, es muy interesante que todas las fiestas cristianas principales tienen que ver con las fiestas judías. Simplemente el enfoque es como que en las fiestas judías era el símbolo y en las fiestas cristianas viene la realización plena y total de ese símbolo. El día de Pentecostés, que es para nosotros la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los apóstoles y más discípulos que se encontraban en el cenáculo, fue el día en que Dios reveló la Torá a Moisés en el monte Sinaí. En el Sinaí la Torá fue revelada, pero no fue comprendida por el pueblo. El único que la comprendió fue Moisés, que cuando baja de la montaña trae su cara resplandeciente. Dice que no podían los hebreos mirar al rostro de Moisés porque deslumbraba con la brillantez de la luz que emanaba su rostro, y que Moisés desde entonces tuvo que velar su rostro para que pudiera de alguna manera verlos y ellos lo vieran a él. Ese resplandor se llama en hebreo Zohar. El Zohar prácticamente le fue revelado a Moisés en el Sinaí y luego entregado posteriormente al pueblo judío a través de Shimon Bar Yochai, pero la ley viviente, sin máscaras, sin velos, sin ocultamientos, fue revelada a los discípulos el día de Pentecostés para dar a entender que la Torá declaradamente estaba ya manifestada sin ningún ocultamiento en Jesús, y que por lo tanto seguir a Jesús, buscar a Jesús, aprender de Jesús, vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, amando al Padre, amando a Jesús, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios vertido sobre los apóstoles el día de Pentecostés, que no es más que una efusión infinita de amor sobre aquellos que estaban haciendo oración, que a través del ayuno, la abstinencia y la penitencia se habían vaciado de sí mismos para volverse vasijas receptoras. El Espíritu Santo, al entrar en ellos y llenarlos de amor, al empezar a aparecer en la memoria de los apóstoles, de la Virgen y de todos aquellos discípulos que estaban en el cenáculo, a recordar las palabras del Señor, del Maestro, del Rabí Jesús, entonces a la luz del amor de Dios que los inundaba y que los plenificaba, empezaron a comprender, si no todos y los profundos sentidos de la Torá, sí aquellos que eran profundamente necesarios para poder salir de una Torá estructurada y sin que desapareciera ni fuera borrada la Torá, se alcanzara la verdadera libertad a los hijos de Dios, en la cual ya no se obedece por la ley,
la ley misma, sino que se obedece la ley porque se ama. Y entonces la ley, en lugar de volverse una esclavizadora o una regla que aterrorizaba en algunos momentos a los que oían cómo se debía de obedecer a Dios, la misma ley posteriormente sirvió para dar libertad, para dar confianza, para dar firmeza, para transformar, puesto que ya no se vivía bajo las normas de un reglamento que por obligación se tenía que hacer, sino que esa misma Torá, que no había sido abrogada por Jesús nuestro Señor, era necesario vivirla en amor para poderla entender plenamente, y de esa manera Dios permitía que el hombre pudiera penetrar en las verdaderas razones e intenciones de Dios para el hombre desde el punto de vista de la Torá, que no había sido comprendida plenamente en el Antiguo Testamento. Entonces San Pedro nos dice hoy en su carta: sed prudentes y velad orando. Velad orando significa estar atentos, vivan en el aquí y en el ahora, para que se mantengan en la autoobservación de ustedes mismos. Eso es velar, vigilarse a sí mismo. Al vigilarse a sí mismo, nos estamos observando cómo son nuestros pensamientos, cuál es la reacción emocional a esos pensamientos y cuál es nuestra actuación física movida por esas emociones y sentimientos. Y solo en ese vivir en el aquí y en el ahora, en el presente, podemos frenar, podemos arrancar la raíz antes de que los pensamientos tomen fuerza y hagan conexiones neuronales y vengan las sustancias químicas al cuerpo y no nos dejen otra opción más que reaccionar de una manera reactiva ante las situaciones, de tal manera que todas nuestras acciones, palabras y movimientos se hagan de manera mecánica, automática, robótica, causándonos daño primeramente a nosotros mismos y luego a todos y a todo aquello que nos rodea. Entonces vivir en oración significa vive siempre pensando en Dios, de día y de noche, y autoobservándote a ti mismo cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Y luego, sin olvidarte de Dios, tratar de amoldar y acomodar tu manera de pensar, tus sentimientos y tus emociones y tus acciones a la forma en que Dios te lo indica. De esta manera, las acciones del hombre, en lugar de ser reactivas, se vuelven proactivas, se vuelven acciones amorosas, se vuelven acciones que van impregnadas de la sabiduría de Dios, se vuelven acciones que se vuelvan justas, suficientes, oportunas y necesarias, que es lo que los 4 partes que requiere un acto inteligente, y de esa manera realmente cumplimos con nuestra misión de una inteligencia divina, tal como el Señor la puso en nosotros desde antes de la caída. Porque amaos los unos a los otros, todos, siempre y ante todo. Amarse los unos a los otros, porque la caridad hace desaparecer una multitud de pecados. El amor por los demás nos lleva a perdonarlos. Nos lleva a que nosotros mismos, al perdonar a nuestro hermano y semejante, le limpiamos sus pecados. Estamos haciendo lo que el Jueves Santo en la noche hizo el Señor en el cenáculo. Les lava los pies a los apóstoles. Esto es, los limpia de sus pecados, de su basura, de su suciedad, de la parte baja de su ser, de las acciones de la parte baja de su ser. Cuando nosotros amamos a nuestros semejantes, estamos lavándole los pies a nuestros hermanos. Por amor somos capaces de perdonarlos. Por amor los bendecimos. Por amor los ayudamos. Por amor los disculpamos. Por amor
ponemos también inclusive límites y distancias con nuestro prójimo. Si a veces nuestro prójimo no entiende las cosas y no nos deja otra opción más que poner límites, distancias y restricciones. Y ya no lo hacemos porque nos lo tomamos personal, lo hacemos porque en amor, en el amor que le tengo a mi hermano y en el amor que me tengo a mí mismo, no me voy a permitir dañarlo ni seguirme dañando a mí mismo, y voy a poner límites, distancias, disciplina. No le llamo castigo porque ya cuando se vive con esta conciencia, aún si a veces tienes que poner correctores con tu familia o con tu prójimo, ya no es castigo, ya es desde el corazón, es por amor. Por amor a mí mismo y por amor a ti mismo te pongo estas restricciones para que tú aprendas. Entonces, la caridad hace desaparecer una multitud de pecados. Primero en nosotros, porque dejamos de ver al otro como el que necesita nuestro perdón, como el que necesita que nosotros le demos caridad, como si fuera un limosnero o un necesitado. Por un lado, a nuestro hermano lo vemos de una manera diferente, y por otro lado, la caridad también hace que nosotros nos veamos desde una manera diferente. Ya no somos tiranos, ya no somos gobernantes, ya no somos manipuladores, ya no somos controladores, solamente somos un instrumento de la voluntad de Dios para vivir en ese amor que Él quiere de nosotros. Practicar la hospitalidad los unos con los otros sin murmuración, sin juzgarnos, cada cual según la gracia que ha recibido. Nadie está obligado a hacer más de lo que puede hacer. Cada quien según su nivel, el que mucho puede dar, que dé; el que poco puede dar, que dé; el que no tiene nada que dar, cuando menos una buena sonrisa, una buena palabra, un apoyo, una palabra de consuelo, un apoyo, o llevar a alguien con alguien que sí los pueda ayudar desde la ayuda que necesitan. Pero siempre tenemos algo que dar, y dar con verdadero amor y desinterés. Cada cual según la gracia que ha recibido, comuníquela a los demás como buenos dispensadores de la gracia de Dios, que es de múltiples formas. Hay muchas maneras de ayudar a los demás, con palabras, con obras, con dinero, con ejemplo, con ayuda, con cooperación, con nuestra presencia, con una bendición, con una corrección, con un no dar un permiso a un hijo, con un prohibirle algo a alguien también. Hay muchas y múltiples formas de hacer la caridad. Pero para poder vivir con caridad tenemos que vivir con autoatención constante en el aquí y en el ahora, para que podamos estar muy vigilantes sobre nosotros mismos, para darnos cuenta que todo lo que pensemos, sintamos, hagamos y actuemos con nuestros semejantes o con nosotros mismos, proviene del amor de Dios que está en nosotros, y proviene del amor de Dios hacia nosotros mismos, y proviene del amor de Dios hacia el prójimo. Y esta es la forma de purificar nuestras intenciones de pensamientos, y obviamente que nuestras acciones. Si alguno habla, sean sus palabras como de Dios. Siempre hay que pensar, ¿qué haría Jesús en esta hora, en esta ocasión? ¿Qué le diría Jesús en esta situación? ¿Cómo se comportaría Jesús en esta situación? Cuando vemos a Jesús sacando a los mercaderes del templo de Jerusalén, porque vendían ahí como un mercado, aprovechándose para subir y bajar precios de los animales que se usaban para los sacrificios, valuándolos como les daba la gana. Obviamente les daban una mochada de dinero a los sacerdotes de los fariseos, al Sanedrín del templo de Jerusalén. Jesús toma el látigo y los saca, y salen los rabinos enojados por el alboroto que está haciendo Jesús en el atrio del templo.
Y les dice, escrito está, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El celo por tu casa me consume, dice la Escritura. Entonces, el fondo, la emoción de fondo de Jesús para hacer esas acciones que parecen tumultuosas, turbulentas, agresivas, con enojo, no es más que el amor que siente por el Padre. Él sabe que sí, que su Padre ha ordenado el sacrificio, que su Padre ha ordenado los rituales que se celebran en el templo y que ha ordenado la forma de organización sacerdotal de la tribu de Leví. Eso lo reconoce Jesús. Lo que no reconoce es que se manche el templo que está hecho para adorar y para glorificar. Si a los mismos sacerdotes levitas se les pedía que antes de ponerse las vestiduras para ejercer el ministerio sacerdotal, primero tenían que ofrecer un sacrificio de animales para ellos mismos en el altar de los holocaustos. Y luego de ahí bajaban y se bañaban en el mar de bronce, o se bañaban o se lavaban con el agua del mar de bronce. Y solo después de eso se ponían las vestiduras para poder entrar al lugar santo a prender las mechas de aceite de la menorá o el candelabro de los siete brazos, o para poner el pan nuevo de las ofrendas en el altar de los panes, para sacar de su recipiente un poco de incienso que mezclaban ellos, un incienso que era especial para Dios, y estar renovando las brasas y poniendo el incienso mañana y tarde para que el aroma del interior del santuario trascendiera hasta más allá de las cortinas donde se encontraba el arca de la alianza en absoluta soledad y secreto y misterio, donde Dios estaba oculto tras el velo de la cortina. Eso estaba bien. Lo que no estaba bien era que los sacerdotes permitieran que los vendedores que vendían los animales para sacrificios, y que muchos de ellos ni siquiera eran judíos, eran gente venida de pueblos paganos, pero tenían muy buenas vacas, tenían muy buenos pájaros, tenían muy buenas palomas para vender. Y entonces, pues estos que no tenían un conocimiento de la reverencia del templo, hacían sus negociaciones ahí. Lo veían como una oportunidad de negocios, y entonces Dios, en el amor profundo por el Padre, el amor profundo por sus propios hermanos judíos, que ya no entendían el significado profundo de las normas que el Padre había dado a través de Moisés en el Sinaí a lo largo de 40 años por el desierto, y luego a través de los profetas. Él toma la decisión de poner un corrector, una restricción, un ejemplo rudo para enseñarles cómo han de cumplirse las cosas solo por amor de Dios, y que inclusive las cosas que son disciplinarias o aparentemente que como un castigo no son sino para que tengan valor, deben de hacerse desde la intención del amor del corazón. Eso fue lo que hizo Jesús. Que muchos analistas actuales dicen pues que Jesús se dejó llevar de sus emociones. Sí, se dejó llevar de su amor primero por el Padre, porque él sí sentía la presencia del que estaba en el templo. Él sí sentía la grandeza que inundaba la grandeza y hermosura de aquel templo. Él sí sentía la presencia de aquel que había hecho todos los cielos y la tierra, y que lo había mandado a él a enseñar con su boca, palabra y ejemplo, cómo había de llevarse la Torá, cómo hacer brillar la ley, cómo hacer que la ley se convierta en el Zohar, en el esplendor de Dios a través de sus leyes. Eso fue lo que hizo el Señor. Por eso aquí San Pedro nos aconseja: si alguno habla, sean sus palabras como de Dios,
si ejerce un ministerio, sea como por virtud recibida de Dios, para que en todas las cosas sea Dios honrado por Jesucristo Señor nuestro. Enséñenles que así vivió Jesús. Enséñenles que el Maestro todo lo hizo desde esta conciencia de sí mismo, de vivir en el aquí y en el ahora, y aunque en todo fue humano y se asemejó a nosotros, por estar siempre en el aquí y en el ahora, jamás se desconectó de su Padre y nos dio ejemplo y modelo y palabras de cómo hacerlo, aún en los momentos de mayor dificultad, dolor y sufrimiento, como fue su crucifixión y su muerte. Siempre en la boca de Jesús estaba la palabra Padre. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, porque me has abandonado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La boca de Jesús siempre estuvo llena de papá. ¿Cómo lo amaría Jesús al Padre, que siempre todas sus palabras, toda su enseñanza, todas sus actitudes, todas sus acciones, todos sus movimientos, todos sus pensamientos, inclusive todos los grandes momentos difíciles, como cuando le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, o acaso no se ha de cumplir lo que mi Padre tiene escrito sobre mí. Siempre en la conciencia de Jesús estaba papá. Y para Jesús era su amor, su único amor, su ilusión, su todo, su ser, su vida, su palabra, su acción, su movimiento, su predicación, inclusive sus palabras duras, eran por el amor que lo llenaba hacia su papá. Por eso corrió a los mercaderes del templo, por eso corrigió, por eso murió por nosotros en la cruz. Y su última palabra inclusive fue: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Todo fue él para su papá. Y su papá fue todo para él. Y él fue todo para su papá. Y yo no hago estas cosas, sino es el Padre que mora en mí el que hace sus obras. Yo no soy el que hago, es mi Padre que mora dentro de mí el que hace estas obras. Siempre en la boca de Jesús estaba papá. Y él mismo lo enseñó: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que procede de su propio corazón. Y de ahí es de donde vienen las abominaciones, las lujurias, las guerras, los pleitos, las diferencias, las críticas, las pendencias, el orgullo, todo viene del corazón del hombre. No es lo que come ni lo que entra por la boca, sino lo que sale de su corazón. Y de la boca de Jesús siempre, constantemente, salpicada la palabra de Dios como pan alimenticio, salpicada de chispas de chocolate, como muchas de esas galletas que hacemos ahora, salpicadas de chocolate. Así salían las palabras de Jesús de su boca, salpicadas de la palabra papá constantemente, porque era lo que llenaba su corazón. Su Padre llenaba su corazón, el Padre llenaba su mente, el Padre llenaba su cuerpo, el Padre llenaba sus intenciones, el Padre llenaba sus acciones, el Padre llenaba todo lo que hacía, decía, actuaba, pensaba y sentía. Hasta dormido pensaba en el Padre. Le costaba a Jesús diario trabajo dormirse, porque le gustaba irse a orar él solo para estar hablando con su Padre, según los textos evangélicos. Se iba todas las noches, se retiraba a la soledad mientras sus discípulos dormían. Él se retiraba a lejos, a un lugar apartado, no lejos de ellos, pero sí donde cuando él oraba en voz alta no los pudiera despertar. Y él se dedicaba durante las noches a entrar en mayor intimidad con el Padre. Y entonces dormía soñando con el Padre, y al día siguiente todas las palabras que dirigía al pueblo, los milagros que hacía, las curaciones que hacía,
era el Padre trabajando y actuando a través de él. Es una maravilla de esa relación Padre-Hijo, constante, perpetua, perfecta, íntima, amorosa, cariñosa, y era lo más importante para Jesús, no perder la conexión con el Padre, con Papá, hasta aún el último instante de su vida. Y todavía cuando después de resucitado María Magdalena lo quiere tocar, no me toques porque todavía no subo mi papá. O sea, para él, papá era el centro, el eje, el movimiento, era la vida entera de Jesús, papá. ¿Sí? Todavía no subo mi padre. Luego permite que los incrédulos le toquen las manos y las llagas como lo hizo con Tomás, y solo para dar un testimonio de que él estaba vivo en cuerpo y alma, y comió con ellos, y al final, un jueves como el jueves pasado que conmemoramos, Jesús asciende a su papá, porque para él toda su vida material del Padre viene y al Padre vuelve. Yo he salido del Padre y al Padre voy a volver, y todo el centro de la vida de Jesús es papá. Tan es el centro de la vida de Jesús, Papá Dios, que inclusive cuando leemos el Evangelio, Él nunca dice, vengan a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Yo les enseñaré a ser mansos y humildes. Pero luego dice, yo soy la puerta de las ovejas, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, yo amo tanto a mi Padre, que le he pedido a mi Padre que yo sea el que los lleve a ustedes hacia papá. Vengan primero a mí y yo los llevaré a papá. Nunca se puso a Jesús como meta final única y eterna de todo lo creado. No. Siempre es yo, soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy el trabajador de mi papá. Las ovejas son de mi papá. Ustedes son de mi papá. Yo solo soy el buen pastor. Y doy la vida por mis ovejas para que las ovejas entren hacia donde está mi papá. O sea, toda la vida de nuestro Señor estuvo plasmada de papá. Por eso dice el Evangelio, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Consolador, que os enviaré del Padre. Otra vez aparece papá. Me voy, necesito irme, necesito que dejen de estar apegados a esta figura humana. Me voy para que no estén dependiendo de mí y se vuelvan absolutamente dependientes del Padre, aunque yo nunca los voy a dejar. Me voy físicamente, desaparezco delante de vuestros ojos, pero en espíritu y en verdad me quedo para que yo siga cumpliendo mi misión en la tierra de Redentor y Salvador, haciéndolo sentir a papá. Dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Consolador que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que del Padre procede, Él dará testimonio de mí, porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas y de las iglesias. Y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios. Ni la Iglesia Católica, ni las religiones, cualesquiera que éstas sean, hemos entendido esto. Se ha derramado más sangre en la tierra por guerras religiosas que por otras causas. Inclusive, cuando vamos tras bambalinas para ver las razones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vamos a encontrar en las profundidades de las situaciones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial intereses religiosos de religiones de unos con otros.
intereses de exterminio de unos con otros, que nunca fue, ni nunca ha sido, ni nunca será el pensamiento del Padre. Y obraron así por no conocer ni al Padre ni a mí. Otra vez vuelve a aparecer papá. Obrarán así porque no conocen ni al Padre. Fíjense bien, Él no se pone inmediatamente. Si no conocen al Padre, que es el que nos ha creado, menos a mí, que soy su hijo, que vengo de Él. Vuelve a aparecer papá como el centro, como el eje en Jesús. Os expulsarán de las sinagogas y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará a hacer un servicio a Dios. Y obrarán así por no conocer ni al Padre ni a mí. Os digo esto para que cuando venga la hora os acordéis de que ya os lo tenía anunciado. Cuando venga el Espíritu Santo vas a entender. ¿Sí? Por eso cuando viene el domingo del Espíritu Santo, que es dentro de 8 días, ya fue el jueves de ascensión el jueves, el viernes empezó la novena. No es este jueves, es el jueves pasado, fue el jueves de ascensión. Y hoy de noche es domingo de Pentecostés. Entonces, el Espíritu Santo viene y lo primero que va a hacer Pedro es hablar de Jesús. Pero Jesús les dice, el papá lo mandó, papá lo envió. Habéis crucificado al hijo de papá. Habéis hecho esto y eso con el hijo de papá. Y va a volver a aparecer al Padre como el centro y el eje de todo. Y siempre es papá. En la misa, todo. Entraré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi juventud. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame del hombre inicuo y engañador. Pues que tú eres mi fortaleza, oh Dios, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué el lugar triste mientras me aflige el enemigo? Envíame tu luz y tu verdad. La luz del Espíritu Santo y la verdad que es el Hijo. Y estas me guiarán y me conducirán a tu monte santo, a tu tabernáculo sagrado. Y me acercaré al altar de papá, a mi papá que me llena de alegría mi juventud. Yo me confieso a Dios. Yo me confieso a papá. Y luego vienen las oraciones, omnipotente y sempiterno papá. Dios, concede, oh Señor, concédenos, Señor, omnipotente Dios, papá. Y siempre al final de las oraciones es por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Siempre todo se dirige a papá. Incluso cuando son oraciones a los santos, vamos a buscar aquí. Fiesta de Vigilia de San Lorenzo. Vamos a ver aquí la fiesta de San Agustín. San Juan María Vianney dice aquí, te suplicamos, oh Dios omnipotente, que por la intercesión del beato Lorenzo, mártir tuyo, cuya festividad hoy celebramos, alcancemos de ti una misericordia perpetua por nuestro Señor Jesucristo. El Señor papá, que por intercesión del bienaventurado Lorenzo mártir y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. No hay una sola parte de la misa que no esté dirigida a papá. Cuando viene el ofertorio, su chip pesante, Padre, omnipotencia, eterno Dios, cuando estoy ofreciendo la hostia, recibo, Padre Santo, esta hostia inmaculada,
que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados y negligencias, a fin de que esta sea salvación para vivos y difuntos y se convierta en salvación eterna por Cristo nuestro Señor. Pero recibe a Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Y luego cuando empieza el canon, te igitur clementissime Padre, per Jesum Christum Filium tuum Dominum nostrum. Te suplicamos pues, oh Padre, oh Papá clementísimo por Jesucristo. No hay nada en la misa, toda la misa, toda la misa, toda la misa es papá. Toda la misa es papá. Toda la misa es estarle hablando a papá, estarle hablando a papá y estarle hablando a papá a través, estarle hablando a papá y a papá toda la misa a través de Jesucristo. Para que, os digo esto, para que cuando venga la hora os acordéis de que ya os lo tenía anunciado. Entonces ahora estos días, también la novena del Espíritu Santo, si no se empieza en estos días dedíquense a prepararse, hagan algún ayuno, a veces más el rosario, mantengámonos más en el silencio, tratemos de pensar más en Papá Dios, tratemos de pensar más en todo lo que Jesús, Hijo de Dios, hizo por nosotros, por mandato de Papá. Para que el día del Espíritu Santo, que sea el domingo que venga, traten de los que se confesaron hoy, manténganse para que puedan comulgar hacia el domingo que viene, podamos recibir la presencia del Espíritu Santo, el Consolador, que es el amor. Cuando nosotros realmente sintamos tanto en la cabeza como en el corazón el amor verdadero de Dios, el amor incondicional, el amor que nos dice que las mismas manos poderosas que hicieron al hombre son las mismas manos poderosas que hicieron la hormiga, y cuando entendamos que en ese sentido todos somos hermanos, las piedras, los árboles, los microbios, los virus, los animales, los de otras religiones, los de otros colores de piel, entonces vamos a entender el Evangelio. Y vamos a empezar a querer salir a predicar por donde quiera que Dios nos ama a todos sin distinción de credos, sin distinción de colores de piel, de niveles sociales, o credos políticos o religiosos, nada. Pero que sí hay un camino para llegar a Papá, y ese camino es Jesucristo. Y que cada religión tiene un concepto de Jesucristo diferente. Pero que si nosotros nos dejamos guiar por el Divino Espíritu, que es el amor de Dios, vamos a ir hacia aquella religión, no porque sea la predilecta de Dios, sino porque sea la que tenga la mayor verdad sobre el puente que nos conecta al Padre, que es Jesucristo. Y entonces buscaremos al Padre en Jesucristo, y de esta manera le vamos a permitir a Jesucristo que nos siga hablando Papá a través de Él, y del Divino Espíritu a través de Él, cuando leemos la Escritura, cuando abrimos la Biblia, cuando venimos a misa. Y al mismo tiempo vamos, bueno, nosotros que nos preciamos de ser católicos, ya no vamos a despreciar otras religiones, pero vamos a entender que dentro de la tradición de la enseñanza, realmente los antiguos padres de la Iglesia tenían un conocimiento pleno y profundo de lo que era el Hijo, y de que realmente la versión católica vista desde el Evangelio, desde la antigüedad, nos muestra a Cristo con toda esa plenitud de comprensión, con toda esa plenitud de expresión del Padre. Y entonces seremos católicos por amor, no por dogmas, no por doctrinas, no por creencias, no por la mente, sino por gracia. ¿Por cuál gracia? Por la gracia del amor, que nos dice esto que enseña la Iglesia Católica: me da mayor posibilidad de amar con mayor comprensión, de amar con mayor unidad,
y de amar con mayor universalidad. Y entonces ya no discriminaré otras religiones, quizá no las seguiré porque no sean los conceptos tan amplios sobre Jesús, pero trataré de compartir con los demás mi manera de creer, más que con mis palabras, con mi ejemplo, más que con mis palabras, con mis obras, más que con mis palabras, con mis acciones, más que con mis palabras, con mi caridad, con mi hacer con mis semejantes, como Jesús lo ha hecho conmigo. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ver si me traen un poquito de papel, porque ahora me llevé papel al baño. Creemos en Dios Padre, Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Creo que Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, y la tercer día subió a los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de su Padre. Creo que desde allá la venir a juntar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la sangre católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida perdurable. Amén. Dominus vobiscum. Oremos. Pueden empezar a cantar. Amarte y quererte, quererte y alabarte, María, María, qué gran felicidad, María, María, qué gran felicidad, amarte y después ir a gozar, qué gusto, qué dicha, después ir a gozar, amarte y quererte y alabarte, María, María. ¡Qué gran felicidad! María, María, qué gran felicidad. Sucita Santa Todo el pensamiento, mas yo no sé expresarme que siento, cuando te miro a ti, que siento, cuando te miro a ti, amarte y quererte y alabarte, María.
beato Mas dichoso sería si al cielo me llevara si viera tu rostro, tu gloria y majestad, y viera tu rostro, tu gloria y majestad. Amarte y quererte y alabarte, María, María, qué gran felicidad, María, María, qué gran felicidad. Me imagino que hermoso ya parece que escucho que dice, Santa Madre de Dios, que dice, Santa Madre de Dios, amarte y quererte y alabarte, María, María, qué gran felicidad, María, Sacrifician los dones Immaculata Purificia, qué gran Supplicare gratia del felicidad. vigore per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivita regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sursum corda, gracias hagamos Domino Deum nostro, Benedignum eiustum esser cune salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus per Christum Domino nostrum, qui pos resurrectionem suam, omnibus discipulis suis manifestus apparit, et dicis sermentibus et elevatus in celum, ut nos divinitate sua tribuere et esse participes. Et idio cum angelis et archangelis cum tronis et dominationibus, cumque omni militias elexis exercitus in gloria tuae animos in fine dicentes. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Te igitur clementissime Pater per Jesum Christum Filum Tuum Dominum nostrum supplicio rogamus ad Pater. Ut accepta savia seg benedica seg dona, et munera, et santa sacrificia illibata. In primis cutivi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare custodire lunare recere digneris totor veterrarum, una cum famulo tuo, o Papa nostrum, ego indigno servo tuo et Episcopus et Presbyteros auxiliaris, et omnibus orthodoxis atque catholica et apostolica fidei cultoribus. Memento Domine, formulorum victor. Pedimos por la conversión de los pecadores y por la paz del mundo.
et omnium circunstantium correntibus fide conices est nostra devotio, pro quibus tibio penimus vel que tibio operum sacrificium laudis, pro se suis qui omnibus pro redemptionem animarum suarum prospe salutis et in colonitate sui, diviga redumbotan su eterno Deo vivo et vero. Comunicantes sedientia graticimum celebrantes quo Dominus noster unigenitus filius tus, unitam sibi fragilitatis nostris substantiam in gloria tua dextera collocabit, sed memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virgenes Maria Genetricis eiusdem Dei Domini nostri Iesu Christi, sed beato Iosef sed et beatorum apostolorum et martyrum tuorum Petri et Pauli, Andres Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisovani, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum, torum curam medicus, pessibus et concedas, ut in omnibus protectionis temonemur auxilio per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem servitudes nostris recuntas, somos omni placatus, Accipias dies que not sinto pace disponas arco ab eterna damnatione nos seripita in electorum torum vivas lei numerari per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationes Deus in omnibus quesumus. Benedictam, ascriptam, fratam, rationabile et acceptabile che facere digneris sud nobis corpus ex sanguis fili dilectissimo Filippi Domini nostri Iesu Christi, qui pride quam pateretur acepit panem in santas et venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum attendeum Patre in su omnipotentem tibi gratias agnus. Benedicit fregi diriqui discipulis suis dicen, accipit et manducat ex opus. O est enim corpus meum. Todo Señor mío y Dios mío, yo todo tuyo y tú todo mío. Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Sí, una vez. Simili modo post concenatones, accipiens et umbre clarum calicens in santas et venerabilis manus suas, idem tibi gratias agens benedicti dedico discipulis suis, en accipit et vivit ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis, et fundetur in remissionem peccatorum. Una vez. 3 veces. Padre eterno, yo os ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de vuestro muy amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, por sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros.
Unde memories Domine non servitus sedes plebes pesante iusa in Christi Filitui Domini nostri, tam beates passiones non et ad inferi resurrectiones, sed et in celos gloriosas ascensionis oferimus preclares majestates et tuis donis sagratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supra quae propicio sereno vulto respicere digneris et accepta avere sicut accepta avere dignatus es monere apparetu justi avere, ex sacrificium patriarca nostri abret optivi utilis sumus sacerdos tus Melchisedec santum sacrificium immaculata nostra. Supplicis te rogamos omnipotens Deo Jehová per ferri per mano santi angeli tu in sublime altare tu, in conspectus divinis majestatis tua ut quodquod, ex ac altaris participationes sacrosantum Filii tui corpus, ex sanguine subserimus omni benedictiones celestis gratia repleamo, per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento mesiam Domine famulorum, famulorum cetuarum, qui nos processerum consigno fide dorminos et insomnio pace. Pedimos por nuestros difuntos de particular obligación, los de sangre, pidamos por las almas de todos los difuntos, en especial por aquellos que están olvidados en el purgatorio y que no hay quien se acuerda de pedir por ellos. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii lucis et pacis, ut indurias de precamur per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus, famulis tuis e multitudine miserationem tuarum esperantibus parte maliquam, ex societatem donare digneris con tui sanctis apostolis et martiribus, con Johanne Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, omnibus santis tuis, intra quorum nos consortio non estimator meritis avane quaesum largitor admite per Christum Dominum nostrum. Per quene comia Domine sempre bona crea santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Estivi Deo Patria omnipotentis in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, una vez. Per omnia saecula saeculorum. Amen. De pie. Oremus preceptis salutaribus monite divina institutione formate, podemos dicere todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos de hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Liberanos pues somos omnia omnibus males fraternitis presentibus et futuris, ed intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genetrix Maria, cum beatus apostolis tuis Petro et Paulo Cornelius omnibus sanctis, da propitius pacem in Deus nostris, ut ope misericordia tia iutus aplicatus semper leverit ad omni perturbationes seculi. Per eudem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivita regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Es commissus consecratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis et vitam aeterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Domine Iesu Christi, qui dixiste apostolis tuis pacem relico vobis, pacem meando vobis ne respices peccata mea et fide ecclesiae, toiamque secundum voluntatem tuam pacificare quaduniare digneris cubis regnes Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritum Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti,
Libérame per oxa glosandum copris sanguinem tuna omnibus iniquitatibus res, et universis malis et famito semper regalere mandatis et aterum consabrari permitas, qui con eum Deo Patre et Spiritus Sancto vivis et reinas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui Domine Iesu Christe quod egum dignus sumerem presumo, non mihi provien judicio ne condenationes et pro tua pietati prosit mihi et tutamentus metus corporis, et ad medelam percipendam covis reinas con Deo Patre, unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.